Queridos espectadores, les deseo un día lleno de alegría y paz. Hoy vamos a descubrir juntos un secreto nunca antes revelado, el secreto que rodea a la madre de Alex y a Tuna en el momento en que Alex la llevó por primera vez a visitar su casa. Lo que parecía una simple visita familiar, en realidad, estaba lleno de emociones, de expectativas, y quizás también del inicio de un gran giro en sus vidas. La madre de Alex, una mujer que había pasado toda su vida preocupándose en silencio por su hijo, abrirá realmente su corazón para recibir a Tuna, una joven que había sufrido tantas heridas junto con el pequeño Henry, un niño inocente, y Tuna con un corazón marcado por cicatrices del pasado. Tendrá el valor suficiente para atravesar esa puerta, enfrentar la mirada de la futura suegra y volver a depositar toda su confianza en Alex. ¿Será este encuentro el comienzo de un nuevo camino lleno de felicidad, abriendo la puerta a un hogar cálido y amoroso? ¿O será por el contrario un punto de quiebre lleno de lágrimas y dolor, donde las diferencias, los prejuicios y los secretos aún ocultos pondrán su amor a la prueba más dura? No se despeguen de la pantalla porque enseguida seremos testigos de cada detalle inesperado, de cada instante que corta la respiración y de los momentos más intensos de esta emotiva historia de amor entre Alex y Tuna. Una tarde tranquila, cuando el sol dorado bañaba los campos infinitos, Alex tomó suavemente la mano de Tuna. Sus ojos brillaban con una mezcla de decisión y ternura. Ese día había tomado una decisión importante: llevar a Tuna y a su pequeño hijo a conocer a su madre por primera vez. Para Alex no era solo un regreso cualquiera. Era el momento que marcaba un antes y un después en su historia de amor. Era la ocasión de presentar a la mujer que realmente valoraba, la que se había convertido en una parte esencial de su corazón. Mientras tanto, el corazón de Tuna latía como un tambor inquieto. Estaba sorprendida, emocionada y al mismo tiempo nerviosa. Nunca antes había cruzado esa puerta. Ese lugar guardaba los recuerdos de la infancia de Alex y también el cariño silencioso de su madre. Para ella, esta visita no era una simple cortesía, sino la confirmación de su lugar en la vida de Alex. Bajó la mirada hacia el niño que dormía plácidamente en sus brazos y no pudo evitar preguntarse: ¿seré realmente aceptada aquí? El coche se detuvo. Apenas bajó, la escena la dejó asombrada. Un amplio patio inundado de sol, acompañado por el canto alegre de los pájaros al atardecer. Y en medio de ese paisaje apareció la madre de Alex. Avanzaba con una presencia firme, pero al mismo tiempo desprendía dulzura. Su sonrisa iluminó todo el lugar, disipando de inmediato las dudas que quedaban en el rostro de Tuna. Su mirada tierna y llena de amor se posó en Tuna y en el niño que llevaba en brazos. En ese instante, todos los años de espera y de silencios, todas las esperanzas guardadas en lo más profundo de un corazón de madre, se transformaron en una felicidad plena. Sin poder contener sus emociones, se acercó y abrió los brazos para abrazar a los tres. Ese abrazo no tenía adornos ni palabras grandilocuentes, pero fue tan cálido que logró borrar toda la inseguridad que habitaba en el corazón de Tuna. Ella sintió con claridad que la vida al fin le había regalado el tesoro más valioso: ver que su hijo había encontrado la felicidad y estaba dispuesto a construir un verdadero hogar. Esa noche la cena fue preparada con esmero. Cada plato, sencillo pero lleno de cuidado, llevaba el sabor del amor de una madre. La habitación estaba iluminada por una cálida luz amarilla y el aroma de la comida recién hecha llenaba el ambiente, despertando una sensación de cercanía y paz difícil de describir. En medio de ese ambiente, Tuna todavía mostraba cierta timidez. Medía cada palabra, cada gesto, cada mirada. Pero poco a poco, las conversaciones amables y las sonrisas sinceras de la madre de Alex fueron como corrientes de agua fresca que disipaban sus temores. El niño, sentado en el regazo de la abuela, reía sin parar. Su risa inocente y cristalina resonaba por toda la casa como una melodía suave que hacía aún más completa la atmósfera.
Al ver aquella escena, los ojos de Tuna se llenaron de lágrimas. Nunca imaginó que ella y su hijo algún día serían recibidos con tanto cariño. Alex observaba en silencio cada instante. Su mirada era cálida y la sonrisa en sus labios guardaba 1000 palabras que no necesitaban ser dichas. Sabía que en ese momento su deseo de construir un futuro juntos se hacía más fuerte que nunca. La casa estaba envuelta en un calor especial, la luz suave iluminando cada rincón y la risa del niño creando una armonía perfecta, como si todo se hubiera convertido en una canción familiar. Tuna, sentada junto a Alex, aún temblaba un poco por la emoción de haber cruzado esa puerta, sin imaginar que un día estaría allí compartiendo la mesa con su hijo pequeño y la madre de Alex, la mujer más importante en la vida de él. Mientras conversaban, de repente la madre de Alex dejó suavemente los palillos sobre la mesa. Su mirada era tierna pero firme. Se volvió hacia Alex, luego hacia Tuna, y con una voz llena de afecto dijo: «Alex, hijo, realmente deseo que algún día formes una familia. No quiero que vivas el resto de tu vida acompañado solo por la soledad. Y si pudiera tener como nuera a alguien como Tuna, ese sería el mayor regalo para mí». La habitación quedó en silencio. Sus palabras no eran un simple deseo pasajero, sino una afirmación clara, una aceptación sincera. Ella continuó con una voz cada vez más cálida: «No me importa el pasado de nadie. Todos cargamos con dolores y cicatrices. Lo importante es el presente y el futuro. Y lo que veo frente a mí es a una mujer bondadosa, trabajadora y llena de amor como Tuna. Creo firmemente que es ella quien puede darle a mi hijo la verdadera felicidad». Al escuchar eso, el corazón de Tuna se encogió y luego se desbordó de emoción. Sus mejillas se tiñeron de rojo y no se atrevió a levantar la mirada. Bajó la cabeza entrelazando nerviosamente sus manos. Las palabras de la madre de Alex fueron como agua fresca cayendo sobre tierra reseca, borrando de golpe la inseguridad y el sentimiento de inferioridad que la habían acompañado durante tanto tiempo. Alex también quedó inmóvil. Se giró hacia Tuna con los ojos llenos de sorpresa y felicidad. En ese instante era como si un lazo invisible los uniera, transmitiéndoles calidez y confianza. Ambos se miraron sin querer y luego desviaron la vista rápidamente sin atreverse a decir nada. Pero en sus ojos y en sus sonrisas nerviosas ya estaba dicho todo lo que llevaban dentro. La madre de Alex sonrió. Sabía perfectamente lo que sentían. No necesitaba una respuesta inmediata, con solo ver su timidez ya comprendía que lo que había entre ellos era verdadero. Su corazón se llenó de felicidad. Sabía que estaba a punto de presenciar el inicio de una nueva etapa de ese hogar que había esperado durante tanto tiempo. Tuna, con los labios temblorosos y los ojos brillando de emoción, trataba de contener las lágrimas, pero su corazón latía con fuerza. Se sentía profundamente agradecida no solo por el amor de Alex, sino también por los brazos abiertos y la aceptación generosa de su madre. Eso era lo que siempre había soñado: un lugar al cual pertenecer, una familia a la que poder llamar hogar. Alex colocó silenciosamente su mano sobre la mesa, inclinándose un poco hacia Tuna, como queriendo tranquilizarla. No necesitaba decirlo con palabras porque en su mirada estaba toda una promesa: «Confía en mí, construiremos este futuro juntos». En aquella habitación llena de luz y risas, su historia acababa de abrir una nueva página. Ya no eran las dudas ni los temores del inicio, sino el comienzo de una confianza, de una esperanza, la confianza en que este amor superaría el pasado, y la esperanza de que a partir de ese momento la felicidad se iría escribiendo día tras día. El ambiente pareció calmarse después de las palabras llenas de sentimiento de la madre de Alex. Él permanecía en silencio, mirando a su madre y luego a Tuna, con una mezcla de gratitud y determinación en los ojos. La madre de Alex sonrió suavemente sin añadir nada más. Sabía que sus palabras habían sembrado en el corazón de ambos una semilla de confianza que algún día florecería en verdadera felicidad. En ese instante, Tuna sintió que había recibido un regalo invaluable: la aceptación, los brazos abiertos, el apoyo que nunca se había atrevido a soñar.
Levantó la mirada y se encontró con los ojos de Alex. En ese breve momento ambos comprendieron en silencio que aunque el futuro trajera desafíos, si se mantenían unidos podrían superarlos. Aquella noche que parecía común se convirtió en un punto de inflexión, marcando un nuevo capítulo en la historia de amor de Alex y Tuna. Y la pregunta es, ¿tendrá Alex el valor suficiente para tomar la mano de Tuna y empezar oficialmente un nuevo camino juntos? ¿Podrá su amor superar las barreras que aún quedan por delante y construir un verdadero hogar? ¿O aparecerán pruebas inesperadas que les obligarán a demostrar una vez más la fuerza de su amor? ¿Qué piensan ustedes? Esperemos juntos los próximos acontecimientos de esta historia. Trong khi cả ba còn đang trò chuyện, bất ngờ mẹ Anick khẽ đặt môi đôi đũa xuống. Ánh mắt bà dịu dàng nhưng kiên định. Bà chậm rãi quay sang nhìn Anick, rồi lại nhìn sang Tuna. Giọng nói của bà tràn đầy tình cảm. Anick à, mẹ thực sự mong một ngày nào đó con có thể tạo gia đình. Mẹ không muốn con phải đi hết quãng đường còn lại chỉ vì sự cô đơn. Và nếu mẹ có thể có một người con dâu như Tuna thì đó chính là một niềm hạnh phúc lớn nhất. Căn phòng bỗng như nặng đi. Lời nói của bà không chỉ là những lời nói thoáng qua mà còn như một sự khẳng định, một sự chấp nhận chân thành. Tưởng đang nghe vậy, trái tim cô thắt lại rồi chợt vỡ òa, đôi má cô bỗng dưng bừng đỏ, ánh mắt lúng túng không dám ngẩng lên. Cô cúi gằm mặt xuống, đôi tay khẽ siết chặt vào nhau. Nhưng lời nói của Anick như những giọt sương nó lành tươi vào đất bóng gần trong tim cô, xóa tan hết nỗi e dè và dự cảm đeo bám bấy lâu nay.